Hola, ¿cómo están, hermanos? Qué lindo es haber podido tener este tiempo para cantar y alabar juntos al Señor. Estamos, como ya decíamos antes, un domingo muy especial. Le mandamos un saludo a todos los que se están conectando, se han venido conectando en este espacio de tiempo desde que estábamos en las alabanzas. Y ahora vamos a ir al tiempo más especial, es el tiempo con la palabra de Dios. Y estamos en un día espectacular, un domingo de celebrar la vida, de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito que allí en familia, donde usted esté, si está en familia, si está solo, que abra la Biblia, abra la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y ahí vamos a estar meditando en esta mañana. Para todos aquellos que se nos están conectando, amigos de diferentes lugares, en nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Vida Nueva en la ciudad de Querétaro, aquí en México, hoy estamos celebrando en línea este hermoso día y los pastores, en la agenda que se ha establecido, pues me ha correspondido a mí el día de hoy llevar el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Así que vamos a ir a lo más importante. Yo quisiera comenzar reflexionando con algo. Estamos viviendo un tiempo de crisis en el mundo. A todo lugar que uno va, uno escucha personas que están en crisis. Hay situaciones que hay en crisis en este momento. Hay familias que están en crisis. La economía está llegando a un nivel de crisis. La interacción social está llegando a un nivel de crisis. Hay crisis en el mundo. Cada día vamos viendo cómo esta situación que hoy se está viviendo de la pandemia a nivel mundial está generando crisis en el mundo. Y sabe, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos del 1 al 6, vamos a encontrar un relato que era un relato que habla de una crisis. Quizá no era una crisis de un virus a nivel mundial, no era una crisis de una situación como la que estamos viviendo acá, pero sí habla de un momento de crisis en un grupo de personas. Y yo quiero que usted vaya conmigo allí a Mateo, y hoy vamos a hablar acerca de la victoria en medio de la crisis. Estamos en una crisis social, estamos en una crisis mundial, pero quiero decirle que hay victoria en medio de la crisis. Sí la hay. ¿Por qué hay victoria? Porque Cristo ha resucitado. Y hoy estamos celebrando ese día extraordinario. ¿Está usted viviendo un día de crisis? ¿Está usted padeciendo una situación de crisis en su diario vivir, en sus circunstancias? Bueno, permítame decirle que sí hay victoria en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver allí. Mire conmigo, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 6. Y dice así, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo del 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Permítame pararme un segundo ahí. Quiero ponerlo un poquito rápidamente en contexto. Acuérdese, estamos leyendo una porción de la Biblia, de la palabra de Dios, donde nos habla de los 2 días posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que Cristo fue crucificado el día viernes, cercano a la hora de las 6 de la tarde, previo a que ingresara el día de reposo en la cultura judía. El día viernes él había muerto. Por cierto, tenemos un estudio en la red de la iglesia que habla acerca de la muerte vicaria de Cristo, y esa lo tuvimos el día viernes, hablando un poco de este momento trascendental donde Cristo estaba entregando su vida en favor suyo y en favor mío. Pero aquí dice, pasado el día de reposo, versículo 1. Ese día de reposo nos habla del día sábado 6 de la tarde. El día de reposo concluía el sábado a las 6 de la tarde. El día siguiente al sábado, después del horario de corte del reposo, estamos hablando de domingo temprano por la mañana. Dice ahí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, haciendo referencia al día domingo temprano en la mañana, dice que 2 mujeres llegaron al sepulcro. ¿Qué estaban buscando ellas ahí? Estaban buscando al Señor Jesucristo, aquel que había entregado su vida el día sábado y que había sido colocado allí en esa tumba, y ellas sabían que Él se encontraba ahí, pero también ellas habían escuchado de que Él había dicho que en 3 días, haciendo una relación al templo, el templo será reedificado, haciendo referencia a Él mismo.
Ellas sabían que él estaba allí, pero quizá estaban también caminando con la intención de ver qué pasaba después del día de reposo. Mira el versículo 2, y dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Hasta ahí estamos en el versículo 5 y quiero que usted piense conmigo lo siguiente. Era un momento de crisis. ¿Por qué un momento de crisis? Quiero recordarle que el Señor, a lo largo de los 3 años ministeriales que Él desarrolló, estas 2 mujeres eran parte de las mujeres que lo seguían a Él, que anduvieron con Él, que vieron sus milagros, escucharon su sabiduría, estuvieron presentes y testigos en el tiempo en el cual Él fue tomado, fue lastimado, fue lacerado y fue crucificado. Todas las personas que estaban alrededor del Señor Jesucristo estaban en crisis. Crisis emocional, crisis mental. ¿Por qué emocional? Porque seguramente estaban afectados. Uno de ellos, por ejemplo, Pedro, aquel que había dicho, Señor, yo nunca te negaré y yo estaré contigo dispuesto hasta la muerte. Al final lo tuvo que enfrentar y entregó su vida en la muerte, padeciendo por la fe en Jesucristo. Pero acuérdese, Pedro, antes de que Cristo fuera crucificado, lo negó 3 veces. Una crisis emocional, seguramente sintiéndose culpables, sintiéndose partícipes. Quizá ellos intentaron hacer algo, al final no hicieron nada y el Señor había sido crucificado. Una crisis mental, quizá luchando con su mente, batallando ideas, pensamientos, conceptos que venían a su mente en relación, ¿será Jesucristo realmente Dios? ¿Será el Mesías prometido? ¿Será aquel que iba a venir para darnos perdón y salvación? Luchando con su mente. ¿Sabe? Me suena muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Estamos en un tiempo de crisis, donde nuestras emociones, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, todo se está viendo afectado, se está viendo influenciado. Temores, dudas, pero permítame decir una vez más, tenemos victoria en Cristo Jesús. Mire, pero hay un versículo que es el que quiero aterrizar, es el versículo 6. En medio de esa crisis, ellas llegan, hay un terremoto, hay un ángel, los guardas caen como muertos, en la tierra se sacude. ¿Se acuerda cuándo se había sacudido? Apenas unas horas antes, el día viernes, cuando Cristo entregó el Espíritu en la cruz del Calvario. Dice el Evangelio, dicen los evangelios, que cuando Cristo murió, la tierra tembló. Tembló para que Él fuera sepultado, pero tembló para que Él venciera a la muerte. Y en ese momento de crisis hay un versículo maravilloso, el versículo 6. Léalo conmigo. No está aquí, le dijeron los ángeles a las mujeres. No está aquí, porque ha resucitado. Como Él lo había dicho, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Probablemente las mujeres corrieron, fueron allá al sepulcro y cuando ingresaron encontraron el sepulcro vacío. Él no estaba allí, Él había resucitado. Gloria a Dios por eso. Y sabe, yo quiero que en base a este pasaje, en base a esta porción, quiero invitarle a que usted hoy y yo podamos meditar con relación a la resurrección. Lo primero que quiero que miremos es qué significa esta palabra que usaron ellos. ¿Sabe? Hay una palabra clave en el versículo 6. Ellos le dicen a las mujeres, los ángeles le dicen, Él no está aquí. Probablemente en ese momento, cuando ellos le dicen, no está aquí, causó un asombro y un impacto. Pero usó una palabra muy importante en el contexto griego, en la raíz original, cuando los ángeles le dijeron, ha resucitado. Y sabe, la definición de ese término le va a aparecer a usted allí en la pantalla. Esta palabra que usa Dios a través del escritor de este evangelio es la palabra egeiromai. Es la palabra resucitado que aparece ahí. Y esta palabra abre un panorama enorme de lo que ellas entendieron en el momento donde los ángeles se lo dicen. Esta palabra habla acerca de hacer ponerse de pie.
Evidentemente yo no puedo hacer a alguien ponerse de pie, que no esté postrado, o que no esté sentado, o que no esté en una condición donde no se puede poner de pie. Pero mire lo que significa esta palabra: hacer ponerse de pie, levantarlo, incorporarlo, hacerlo despertar, darle existencia, resucitarlo, restaurarlo, levantar lo que está destruido, sanar, restaurar al enfermo, pararse. Esta es una palabra extraordinaria que tiene un montón de elementos que nos hablan de este evento trascendental. Cristo estaba allí en la tumba, enfrentó la muerte, padeció la muerte por amor a usted y por amor a mí. Como dice la palabra de Dios, dice: el justo murió por los injustos, por usted y por mí. Pero ahí estaba postrado, la muerte, él había atravesado el umbral de la muerte por amor a usted y por amor a mí. Pero ahí estaba. Entonces Dios, en su poder y por el designio de su voluntad, resucitó a su Hijo. ¿Qué fue? Mire, estas palabras son extraordinarias ahí. Ponerse en pie, evidentemente estaba postrado. Pero hay algunos términos ahí en la definición que me captan la atención. Por ejemplo, dar existencia. Es interesante, dar existencia. ¿Qué significa? Que el Señor Jesús había dejado de existir, pues en su humanidad Él había enfrentado la muerte por causa suya y por causa mía. Pero en su naturaleza divina, Él era Dios, seguía siendo Dios y es Dios actualmente. Dios da existencia, o sea, Dios, esta palabra es muy interesante, también hay que sacarla de la definición y analizarla. Esta palabra dar existencia habla acerca de otorgamiento o reconocimiento o dar algo en favor de. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento con su Hijo? Estaba otorgándole el mérito que Él tenía. Era el Hijo de Dios que había vencido la muerte y que por causa de su resurrección estaba tomando la existencia para luego sentarse a la diestra del Padre como Rey único, digno de gloria y alabanza. Hay una expresión más allá adelante que me encanta y es levantar lo que está destruido. El Señor Jesucristo en su humanidad, en su cuerpo, quedó destruido. Fue lacerado, golpeado, humillado, escupido, derramó su sangre. Su cuerpo fue destruido. Pero gracias a la resurrección, Él tuvo un nuevo cuerpo, un cuerpo resucitado. Ahora necesitamos avanzar porque el tiempo nos va a ganar y no quiero que tomemos demasiado tiempo sin ir a mirar algunos elementos más de la resurrección. Ahora quiero que recordemos solamente algo. Esta resurrección, sin duda, en el momento en que ellas experimentaron este evento, sin duda trajo alegría y trajo afirmación de su fe. También esta resurrección, este evento, tiene que ver con una base para la proclamación del evangelio de los apóstoles. Ese evangelio que luego, después de Hechos capítulo 2, ellos empezaron a proclamar y a predicar. Había un conjunto de elementos, no se olvide, había un conjunto de elementos que ya estaban en la cabeza de ellos, de estas dos mujeres, de sus discípulos, de sus familiares y de todo aquel que estaba con el Señor. Acuérdese de algunos, por ejemplo, ellos presenciaron ahora el sepulcro vacío, presenciaron la piedra como fue removida, presenciaron los ángeles, estas dos mujeres presenciaron los ángeles, estaba la aparición del resucitado. 1 Corintios capítulo 15 va a hablar de esto, cómo Cristo se le apareció a varios, a las mujeres, a los discípulos en el camino a Emaús, a Tomás y a muchos otros, da el relato bíblico. Pero también hay un elemento que es trascendental en cuanto a esto y quiero que lo entienda. La resurrección impactó de tal manera a un grupo de hombres inestables, a un grupo de hombres quejosos, a un grupo de hombres que lograron entender la importancia de la trascendencia de la resurrección. Y ahí quiero que vayamos a mirar un concepto y vamos a hablar de la importancia de la resurrección. Y quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Pasaron todos los eventos, Cristo fue crucificado, fue colocado en la tumba, las dos mujeres ven que la tumba está vacía, los ángeles vienen y dan el anuncio, Cristo ha resucitado.
Y luego en Hechos capítulo 2 nosotros vamos a encontrar un evento extraordinario que es conocido como Hechos capítulo 2, el momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y sobre otro conjunto de personas que estaban allí. Y encontramos en el versículo 22 de Hechos capítulo 22, encontramos la primer predicación del Evangelio después de la resurrección de Cristo. La primer predicación del Evangelio. Y esta primer predicación tuvo que ver con el apóstol Pedro. De boca del apóstol Pedro, el apóstol Pedro fue impactado, acuérdese, él le había negado 3 veces a Cristo. Luego ve y él atestigua, afirma que Cristo ha resucitado. Luego de los primeros versículos de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre ellos para darles poder y autoridad y predicar el Evangelio hasta los últimos rincones de esta tierra. Y Pedro se pone en pie y predica el primer gran extraordinario mensaje del Evangelio. Mire lo que va a decir allí en el versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene ya conmigo allí? ¿Lo tiene preparado? ¿Sí? Dice así, Pedro está hablando y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Se acuerdan el bautismo de Cristo en el río, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Dios dice en favor de su Hijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Miren el relato. Si desmenuzamos estos versículos, tenemos el extraordinario mensaje del Evangelio. En primer lugar, la encomendación del Padre, la afirmación del Padre, reconociendo quién era Él. Dice: Cristo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Cómo trajo esa aprobación? ¿Cómo mostró Él en la humanidad para que el hombre viera el testimonio de su autoridad? Dice ahí: entre vosotros con maravillas, con prodigios, con señales que hizo entre vosotros por medio de Él. Estoy leyendo el verso 22 de Hechos capítulo 2. Por vosotros mismos, como sabéis, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios ya había predefinido que Cristo tenía que ser el cordero inmolado, que pagara el precio en favor suyo y en favor mío. Pero sigue diciendo: lo prendisteis, verso 23, lo prendisteis y lo matasteis por manos de hombres inicuos. Y ahí viene a colocarse la realidad de lo que usted y yo somos. La palabra de Dios dice que Cristo vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Nosotros hemos rechazado, se rechazó en ese momento el mensaje de Cristo. Dice, Él fue rechazado ¿por quiénes? Por hombres inicuos. Y ahí está hablando de la condición del hombre. Usted y yo somos inicuos, pecadores, culpables, condenados. ¿Y qué hicimos con esa condena? ¿Qué hicimos con esa culpabilidad? En lugar de postrarnos delante de Cristo para pedir perdón y reconocimiento, dice, le crucificaron, verso 24, al cual Dios, y aquí viene el verso extraordinario, versículo 24, al cual Dios lo levantó. Y es la misma palabra que aparece en el versículo anterior que leímos en Mateo 28, que habla acerca de que fue resucitado. Dice, Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Cristo atravesó, padeció, tetelestai, consumado es, la obra ha sido, el pecado fue cargado sobre Él. Pero en este momento de victoria, el dolor de los pecados, de la muerte sobre Él fueron soltados. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, versículo 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido. Por favor, salte hasta el versículo al versículo 32. Dice, a este Jesús, ese que fue crucificado y rechazado, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, diciendo ellos. Mira el versículo 36 también. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías, Señor, Curios, aquel que es el único digno de otorgamiento de divinidad.
Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el Libertador prometido, Dios le ha levantado de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué mensaje más extraordinario el de Pedro! Ahora, para ir aterrizando, para ir cerrando el concepto del mensaje en esta mañana, estamos hablando de en Cristo hay victoria, aunque estemos en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Ahora, yo quiero que miremos rápidamente 5 razones de la importancia de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Algunos dirán, sí, es una tradición religiosa. No, no, no. No es solo una tradición religiosa. Claro, tenemos la tradición de que en este día hacemos memoria, celebramos, damos canto de alabanza por la resurrección de Cristo. Pero no es solamente una tradición religiosa, no es solo un elemento en el calendario que hasta el día de hoy usted y yo tenemos, no es solo algo que nuestros abuelos o nuestros padres nos han dicho, sino que la resurrección es importante y va mucho más allá de la tradición religiosa. La primera de ellas, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17, la primera razón por la cual vamos a hablar de la importancia de la resurrección. La primera razón es porque la resurrección da autenticidad al evangelio y a nuestra fe. Sin resurrección, el mensaje del evangelio no tiene sentido y la fe que proclamamos o la fe que decimos tener tampoco tendría sentido. Mire lo que va a decir Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 17. Mire lo que dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe entonces es vana, dice, y aún estáis en vuestros pecados. Aquí hay 2 palabras que quiero resaltar que son claves. La primera es la palabra vana y la segunda es la palabra falsos. Pablo le está hablando a la iglesia ahí en Corinto y Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, ustedes no están más en la condena de sus pecados. Al final del versículo 17 lo dice, y si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe es vana, aún estaríais en vuestros pecados. Pablo está hablando no de que no somos pecadores en el sentido de que siempre hay una naturaleza con la cual luchamos. Pablo está hablando aquí de una posición delante de Dios, una posición de que ahora ya no estamos condenados, no somos culpables por causa del pecado. Esa condena eterna de Romanos capítulo 3 de separación eterna de Dios ya no aplica más sobre nosotros. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha resucitado. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado y esto fuera una falacia, un cuento, hay 2 elementos claves aquí. Uno, dice que entonces el mensaje de la predicación del evangelio sería vano. Y la fe que usted y yo proclamamos es vana. Mire, la palabra vana ahí es un adjetivo. Es un adjetivo que califica al sustantivo. Y este adjetivo está hablando acerca de que otorga o da validez a algo. ¿A qué le estaría dando validez o desacreditando? A la fe y a la predicación del mensaje. ¿Qué significa vano? Mire, la palabra vano habla acerca de algo que tiene un contenido vacío. La palabra vano habla acerca de que que es pura cáscara, que no tiene semillas, que es solamente la cáscara, lo exterior, pero que adentro no tiene nada. La palabra vano también habla acerca de algo que es incapaz de dar provecho, es incapaz de dar provecho. La palabra vano habla de algo sin fundamento, algo que es irreal. Entonces, si estamos diciendo que Cristo no resucitó, entonces mi fe es vacía, es hueca, no tiene fundamento. Y el mensaje del evangelio sería una historia, una fábula. No tendría sentido, no tiene propósito. Lo que le da validez a mi fe y le da autoridad al mensaje del evangelio no es solo que Cristo murió, es que Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Así, mi querido hermano, la palabra vana va a hablar acerca de esta esencia
que tiene el mensaje, la predicación del Evangelio y que tiene nuestra fe. Pero no solamente dice que si Cristo no hubiera resucitado sería vano, sino que dice más adelante, nosotros seríamos, mira ahí el versículo, seríamos falsos testigos de Dios. ¿Sabe? Esta palabra falsos habla de alguien que da falso testimonio, que miente. En otras palabras, mi querido hermano, mi querido amigo, este mensaje que yo estoy dando a usted, yo sería un mentiroso si Cristo no hubiera resucitado. Este mensaje de esperanza, de desafío, de motivación, este mensaje de exaltar gloria a Cristo porque Él ha resucitado, sería un mensaje mentiroso, sería falso, no tendría autoridad, sería vano este mensaje. El mensaje del Evangelio, ¿qué es el mensaje del Evangelio? Usted y yo somos pecadores, condenados por la eternidad por causa del pecado, pero Cristo murió por usted y por mí, derramó su sangre en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó, y todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio, y la esencia tiene que ver con la resurrección de Cristo, venciendo la muerte y el poder de la muerte. Entonces, mi querido amigo y hermano, en primer lugar, la primera razón por la cual es importante la resurrección es porque da autenticidad al mensaje del Evangelio, pero también le da autenticidad a nuestra fe. No estamos creyendo en un Dios pasajero, no estamos creyendo en un Cristo profeta o un mártir que simplemente vino, fue un buen hombre y tuvo palabras agradables, murió y padeció y quedó en la tumba. Sabe, mucha gente sigue a muchos dioses, pero todos ellos han muerto, ninguno ha resucitado. El único que ha resucitado se llama Jesucristo. Primera razón, porque da autenticidad al Evangelio y a nuestra fe. Miremos la segunda razón, por favor, y la vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, los primeros 4 versículos de Romanos. Entonces, en primer lugar, la primera razón de la importancia del Evangelio es porque da autenticidad, y le he colocado las 5 razones con A, aliteradas con A, para que nos tratemos de recordar de estas 5 razones. Autenticidad al mensaje y a nuestra fe. En segundo lugar, porque acredita a Jesús como el Hijo de Dios, le otorga, le reconoce, le coloca como el Hijo de Dios. Acuérdese, una de las batallas que tuvo el Señor Jesucristo cuando caminaba y predicaba el Evangelio y anunciaba el reino y invitaba al arrepentimiento, hacía milagros, sanaba a los enfermos, daba de comer a los que tenían hambre. Una de las luchas era el cuestionamiento de quién era Él. Los fariseos, las personas de autoridad religiosa le cuestionaban. Y hubo un momento de un choque importante cuando ellos le preguntaron, le dijeron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Bien has dicho. Este mensaje de otorgamiento, la resurrección, acredita, otorga, sella, coloca a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Mire lo que va a decir Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice Pablo, introduciendo la carta, presentándose como el siervo de Jesucristo a la iglesia en Roma, le va a decir, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido desde antes por sus profetas, en las sanas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hasta ahí vamos a encontrar varias cosas. En primer lugar, Pablo reconoce que es indigno. Coloca la palabra siervo, la palabra doulos. Pablo se coloca diciendo, soy esclavo de alguien. Antes era esclavo del pecado, pero ahora soy esclavo de Cristo. Dice, tengo un rol, tengo una función, he sido llamado por Cristo mismo para ser apóstol, aquel que debe cumplir una misión. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios, ese que ya fue autenticado por la resurrección, un evangelio con poder y autoridad por la resurrección de Cristo. Dice, ese Cristo que tenía que venir, que ya había sido anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Dice, ese que es según el linaje de David, según la carne, otorgamiento del rol del linaje divino y otorgamiento del rol del linaje humano que tenía que ver con la descendencia de David por los pactos y las promesas.
Pero mire lo que va a decir ahí, que fue declarado. Y esta palabra declarado es clave, no le podemos pasar por arriba. Dice, este Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué dice ahí? Por la resurrección de entre los muertos. El Señor Jesucristo no solamente proclamó que Él era Dios mismo, cuando Él dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. No solamente Él dijo que Él era el Hijo de Dios, sino que Él demostró ser el Hijo de Dios, porque el Padre le levantó de entre los muertos a través de la resurrección. Y esta palabra declarado es muy importante. Esta palabra declarado es una palabra judicial. Es una palabra que se utiliza en los elementos legales. Declarado tiene que ver con una resolución. Declarado tiene que ver con un sello, con algo que se coloca en favor o en contra de alguien. Esta persona ha sido declarada culpable o ha sido declarado inocente. En este caso era necesario que la resurrección, que Cristo fuera levantado de entre los muertos, no para que Dios pudiera saber si Él era su hijo, sino para que usted y yo supiéramos que realmente Él era el Hijo de Dios y que Él es el Hijo de Dios. Entonces hay una declaración, hay un sello, hay algo que ha sido colocado. Dios sabía quién era Cristo, su Hijo, Dios mismo hecho hombre, que no estimó el ser humillado y se despojó, dice Filipenses, de su gloria, de su potestad. Nunca dejó de ser Dios, pero limitó, Él colocó por voluntad propia y un acto de amor y obediencia, colocó a un lado todas sus virtudes divinas para tomar forma de hombre, forma de siervo, y venir y padecer y ser clavado en un madero, cargando sobre Él su culpa y la mía. Pero hasta ahí simplemente eran palabras y actos maravillosos. Pero ¿quién puede vencer la muerte? ¿Quién puede, una vez estar muerto, levantarse, y oiga bien, y nunca más morir? Porque el Señor resucitó muertos. Hay personas que en los evangelios hay un relato de que Cristo levantó a algunos de entre la muerte, pero algunos de ellos que Él levantó volvieron a padecer la muerte. Pero Cristo no. Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre para interceder por usted y por mí, aquellos que hemos creído en Cristo como el mediador entre Dios y nosotros. Versículo maravilloso. La segunda razón por la cual es importante la resurrección es porque da acreditación, acredita a Jesús como el Hijo de Dios. Vamos al tercera razón por la cual es importante la resurrección. Vamos a mirar un versículo en Romanos capítulo 4, pase un par de hojitas ahí en su Biblia. Romanos capítulo 4, y la tercera razón es porque atribuye justificación al injusto. Atribuye justificación al injusto. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, el cual está hablando de Cristo, el inocente, el justo, el que no tenía naturaleza pecaminosa, el que nunca pecó, el que vino a este mundo a través de un acto maravilloso de la soberanía de Dios, tomando el vientre de una gran mujer, María, y a través del obrar del Espíritu Santo engendró en el vientre de ella un ser inocente, Jesucristo, que caminó durante 33 años por esta tierra y nunca pecó, fue atacado, fue humillado, y dice como Isaías, cerró su boca y con su boca en silencio dejó ser llevado hasta el matadero para enfrentar una muerte, y una muerte de cruz, una de las más humillantes. Dice que este Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por su pecado y por mi pecado, dice, y resucitado para. Y esta palabra, siempre que en la Biblia encontremos la palabra para, tenemos que parar. Porque la palabra para nos habla de un propósito. La palabra para nos habla de que cuando algo sucede, no sucede por casualidad. Algo hay de beneficio o resultado después de ello. Y dice ahí el versículo, fue resucitado para, dice, nuestra justificación. ¡Wow! Esta es una expresión extraordinaria. ¿Y quién necesita? ¿Quién necesita ser justificado? El injusto,
el que es culpable, el pecador, el que ha transgredido. O sea, usted y yo, nosotros, Roy y usted, somos injustos, transgresores. Hemos quebrado la ley de Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Pero Cristo tomó mi lugar, Él padeció en la cruz, cargó sobre su espalda mi inmundicia, mi pecado, mi transgresión, el suyo también. Fue colocado en una tumba, pero su resurrección otorga, saca a la luz que todo aquel que en Él cree es justificado delante de Dios. Mire otro versículo, no lo léalo usted ahí, no va a salir en la pantalla, pero quiero que usted lo lea. En Romanos capítulo 6, versículo 28 también habla, dice que por causa de nuestros pecados la humanidad está separada y es imposible tener una relación con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Mi querido amigo, mi querido hermano, delante de Dios, usted y yo somos culpables. Es imposible que delante de Dios usted y yo pretendamos tener algún tipo de beneficio, aplauso, reconocimiento. Pero aparece una palabra trascendental aquí, la palabra justificación. ¿Y qué significa la palabra justificación? ¿De qué nos habla la palabra justificación? Mira, ahí usted le va a aparecer la definición en la pantalla. Justificación habla del acto voluntario de Dios. Lea con atención esta definición. El acto voluntario de Dios, que está basado no en mí, no en mis méritos, no en mi capacidad, no en lo que yo soy, porque si fuera basado en mí es imposible, porque siempre yo transgredo la ley de Dios, sino que está basado en su gracia. Esa gracia que Efesios capítulo 2, versículos 8, nos dice por la cual somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios, algo que Dios ha otorgado. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. No es por medio de las obras, no es por medio de mi actuar, no es por medio de mi religiosidad, no es por medio de darme golpes en el pecho o asistir a un servicio, sino que es por la gracia de Dios. Esa gracia que ha sido manifestada en Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que murió por mí, derramó su sangre en beneficio suyo y mío. Dice, la justificación es un acto voluntario de Dios, basado en esa gracia, que le podríamos poner el nombre de Jesús allí, por el cual perdona todo pecado y declara, una vez más la palabra declarar, declara justo a todo aquel que deposita su fe en Cristo. Su obra en la cruz, esto es un hecho judicial y sucede en el cielo en favor del hombre. ¿Sabe? La palabra justificación es una palabra judicial también. Es un término que se utiliza en la parte de la legalidad y habla acerca de cuando el juez toma su martillo de madera, su mazo de madera, y él golpea. Y él dice, declaro, él determina, él imputa. Esa palabra imputar habla acerca de otorgar, de atribuir, de achacar en favor o en contra de alguien una resolución. ¿Qué es lo que el juez justo, Dios Padre, ha imputado, ha atribuido, ha colocado en favor suyo, en favor mío? Que ahora somos justos delante de Dios, pero por medio de la gracia de Dios, manifestada en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Por eso es importante la resurrección, porque la resurrección atribuye justificación al injusto, a usted y a mí. Vamos a la cuarta, por favor. Y allí en la cuarta le invito a que vayamos a Isaías 53. Isaías 53. La cuarta razón, le dije que vamos a ver 5 razones, estamos viendo la cuarta. La cuarta razón, hemos visto 3 y se las voy a recordar rápidamente. Número 1, la resurrección da autenticidad al Evangelio y a nuestra fe. Número 2, la resurrección acredita a Jesús como Hijo de Dios. Número 3, la resurrección atribuye la justificación al injusto. Y número 4, autentica la veracidad de las Escrituras.
autentica la veracidad de las Escrituras. Hay dos versículos que quiero que veamos rápidamente y tiene que ver con este hecho trascendental. En el Antiguo Testamento había sido anunciado que habría un libertador que vendría para traer la expiación y la libertad de la culpa, de la condena del ser humano. Todo lo que había sido anunciado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que había sido anunciado a través de Dios, a través de diferentes siervos en el Antiguo Testamento, tenía que ser ratificado a través de ¿qué? De un hecho consumado. Y ese hecho consumado fue la entrega de Cristo en favor suyo y en favor mío. Mire Isaías 53, versículos 10 y 12. 10 al 12. Dice el Señor ahí en su palabra: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, lea ahí con atención, por su conocimiento, el justo Cristo, mi siervo, el siervo de Dios, mire, justificará a muchos. Una vez más la palabra justificar, el otorgamiento de la justicia en favor nuestro delante de Dios, dice justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Por tanto, conclusión, afirmación del pasaje: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Esto había sido anunciado ya en el libro de Isaías. Ya estaba el anuncio. Bueno, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección lo que hace es que da veracidad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho fue consumado. Ahora miremos otro en Salmo capítulo 16. Vaya por favor al libro de los Salmos. Y en el capítulo 16 hay dos versículos trascendentales que quiero que miremos. Estamos hablando de que la resurrección, como cuarta razón, autentica la veracidad de las Escrituras. Salmo 16, versículo 10 y 11 dice así: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. ¿Vio cómo comienza? Dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Cristo enfrentó la muerte, pero había una promesa, había una garantía, que Cristo no permanecería en el Seol más del tiempo que ya estaba establecido. Al tercer día resucitó. Vamos a la quinta razón para ir cerrando, para ir terminando. Quinta razón de por qué la resurrección es importante. Primera de Pedro capítulo 1. Quinta razón. Y aquí, mi querido hermano, quiero por favor que usted alabe al Señor. Porque el hecho de la resurrección de Cristo no tiene solamente que ver con la fidelidad a la palabra de Dios, no solamente tiene que ver con un acto judicial, no solo tiene que ver con la autenticación del mensaje, sino que trae a nosotros algo extraordinario. En quinto lugar, la quinta razón es porque asegura en favor suyo y en favor mío la esperanza de vida eterna, y gloria a Dios por eso. Porque ¿qué sería de nosotros pretendiendo tener vida eterna siendo tan transgresores, tan culpables y tan corruptos? Mire lo que va a decir Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, mire, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay dos palabras claves ahí, la palabra renacer.
Esta palabra renacer habla de alguien que vuelve a la vida, alguien que estaba muerto, vivo en carne, vivo en su humanidad, pero muerto en su espiritualidad, separado y condenado por causa del pecado, pero a través de la esperanza en Cristo Jesús, esa esperanza viva que tenemos en Él. Dice, hemos sido resucitados, pero hemos sido renacidos por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Ahí está el quinto elemento de importancia. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos trae a nosotros una confianza segura, trae una esperanza firme, hay un ancla sólida en nuestra vida, y es que esa resurrección asegura en favor nuestro la esperanza eterna de una vida con Él por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Y aquí yo quiero ir cerrando con una pregunta. ¿Por qué puedo tener esperanza de vida eterna? ¿Por qué? ¿Solo porque la resurrección de Cristo se ejecutó? No. Mire, yo quiero que usted entienda tres cosas claves de por qué es importante entender. No solamente que la resurrección de Cristo asegura en favor mío la esperanza de vida eterna, sino que también yo puedo tener certeza de que esa esperanza de vida eterna es en favor mío. Mire, en primer lugar, número uno, en Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos habla acerca de la muerte como el mayor enemigo de la humanidad. Esa muerte que es por causa del pecado, y esa muerte que es como resultado de un castigo de la justicia de Dios, derramando su ira sobre el transgresor y el pecador. Por eso es que en primer lugar, ¿por qué puedo tener certeza de esperanza de vida eterna? Porque la resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Señor, demuestra que Él venció la muerte. Esa muerte de la cual Romanos habla de que es el enemigo de la humanidad, esa muerte al cual muchos le tienen miedo. Personas que a veces creen fuertes en la vida y se creen poderosos y creen que no va a pasar nada con su vida y se creen personas que tienen aún dominio sobre otros. Cuando se habla de la muerte tienen pánico. Cuando se habla de la muerte hay temor. La muerte es el mayor enemigo de la humanidad, pero esa muerte es el resultado de la culpa suya y la culpa mía. Por causa del pecado entró la muerte en esta humanidad, desde Adán hasta el presente. Cada persona que nazca, nacerá con una condición de condena eterna por causa del pecado. Esa muerte, el mayor enemigo, fue vencida en la resurrección. Mire, en segundo lugar, ¿por qué podemos tener esperanza de vida eterna con firmeza y seguridad? Porque por su resurrección nuestros pecados han sido borrados. Y gloria a Dios por eso. Esos pecados, la palabra de Dios dice que esos pecados pasados, presentes y futuros, Él los ha tomado, los ha alejado tan lejos como está al oriente del occidente y no se acuerda más de ellos. Esos pecados que están en usted y que están en mí han sido clavados en la cruz del Calvario. Esa acta de los decretos que estaba en nuestra contra, esa acta de los decretos que es por causa de una ley que está colocada como un ayo, aquello que nos lleva a darnos cuenta de nuestra condición, ese paidagogo que nos coloca en una condición de entender que soy culpable. Esa acta de los decretos ha sido clavada en la cruz del Calvario, pero ha sido afirmada, ha sido vencida, ha sido quebrada a través de la resurrección de Jesucristo. Porque por su resurrección mis pecados han sido perdonados. Y en tercer lugar, Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque la resurrección de Cristo Jesús significa que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos para gloria eterna. Amén y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Sabe, mi querido amigo, mi querido hermano, quiero terminar, quiero concluir. Y yo no quiero concluir con una expresión mía. Quiero concluir con que la misma palabra de Dios sea la que nos diga lo que es la resurrección y su importancia. Recuerde, estamos en medio de la crisis, pero aún en medio de la crisis hay victoria.
¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y yo quiero que terminemos leyendo un pasaje. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15 vamos a leer dos porciones. Y yo le quiero invitar por favor que lea la palabra de Dios con cuidado y detenimiento. Porque la misma palabra de Dios nos va a decir la importancia de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22 en primer lugar. ¿Lo tiene conmigo ya? Mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, gloria a Dios, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora salte al versículo 51 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios. Versículo 51 y dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. Verso 54. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Mire, victoria, dice ahí. Sorbida es la muerte en victoria. Hay victoria en Cristo Jesús, porque ha resucitado. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Cristo ha resucitado. Hermoso domingo de resurrección. En medio de la crisis hay esperanza, hay victoria, porque Cristo ha resucitado. Yo quiero invitarle que oremos, tengamos un minuto para orar juntos y que podamos considerar y reflexionar sobre este día tan trascendental en la historia del cristianismo y en la confianza y la afirmación de nuestra fe. Cristo ha resucitado, hay victoria. En medio de la crisis, pongamos la mirada donde tiene que estar, en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, feliz domingo de resurrección. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por la persona de Cristo, Señor. Gracias, porque si fuera por nosotros, por nuestros méritos, la condena eterna es real. Pero gloria a Dios que Cristo descendió, Cristo obedeció, Cristo murió y Cristo resucitó para traer a nosotros la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir como hijos, que podamos glorificar tu nombre cada día, haciendo conciencia del enorme sacrificio de amor en favor nuestro. Señor, y en este domingo de resurrección de Semana Santa, podemos alabar tu nombre y decir: en Cristo hay victoria, porque ha resucitado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.